Buen día. El grupo B1 presenta la NIA 250, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. El alcance de esta NIA trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. El efecto de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los estados financieros varía considerablemente. Las disposiciones legales y reglamentarias a las que una entidad está sujeta constituye el marco normativo. El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pueden dar lugar a multas, litigios o tener otras consecuencias para la entidad que puede tener un efecto material sobre los estados financieros. La responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias es responsabilidad de la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, asegurar que las actividades de la entidad se realicen de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, incluido el cumplimiento de las que determinan las cantidades e información a relevar en los estados financieros de la entidad. Los requerimientos de esta NIA tiene como finalidad facilitar al auditor identificación de incorrecciones materiales en los estados financieros debido a incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias. Sin embargo, el auditor no es responsable de prevenir el incumplimiento y no puede esperarse de que se detecte todos los casos de incumplimiento de cualquier disposición legal y reglamentaria. El objetivo del auditor es obtener evidencia, auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de que de forma general admitida tiene un efecto directo en la determinación de cantidades e información material a revelar en los estados financieros. Muchas gracias, le dejo el espacio al siguiente compañero. Continuando con nuestra presentación, la norma nos da la definición de incumplimiento y nos indica que son acciones u omisiones de la entidad intencionadas o no, es decir, si existe fraude o error, que son contrarias a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes. Comprende tanto las transacciones realizadas por la entidad, por los responsables de su gobierno, la dirección o los empleados. La norma nos presenta 4 requerimientos e iniciaremos con la consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. En este caso, el auditor deberá obtener conocimiento de la entidad y su entorno de conformidad con la NIA 315, es decir, la identificación y valoración del riesgo de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad. De manera que el auditor adquirirá un conocimiento general del marco normativo aplicable a la entidad y al sector en el que opera, así como el modo en que la entidad cumple con dicho marco. Al respecto, el auditor puede utilizar el conocimiento que ya tiene del sector de la actividad de la entidad, así como actualizar su conocimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que determinen directamente los importes e información a revelar en los estados financieros. Con el fin de identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que pueden tener un efecto material sobre los estados financieros, el auditor aplicará procedimientos de auditoría como indagar ante la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de dichas disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad, inspeccionar las comunicaciones escritas, si las hubieran, con las correspondientes autoridades que han concedido la licencia o son responsables de su regulación. Cabe mencionar que el auditor deberá solicitar a la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad las manifestaciones escritas para poder soportar sus evidencias de auditoría. Otro requerimiento que establece la NIA 250 son los procedimientos de auditoría cuando se identifica o existe algún indicio de algún incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. En este caso, cuando el auditor tiene conocimiento de algún incumplimiento o de algún posible incumplimiento, va a discutir esta cuestión con la dirección. Primero, con el propósito de obtener conocimiento de la naturaleza del acto y de las circunstancias que llevan a que este acto se haya producido. Y segundo, obtener información adicional para poder evaluar el efecto que este incumplimiento vaya a tener sobre los estados financieros. Algo muy importante es que cuando la dirección no pueda proporcionar información suficiente para corroborar que la entidad cumple con las disposiciones legales y reglamentarias, el auditor va a usar su juicio profesional y valorar el posible efecto material que tenga este incumplimiento sobre los estados financieros y si es necesario que se asesore jurídicamente.
En base a esto, el auditor, al no poder obtener información suficiente y adecuada sobre algún incumplimiento, va a evaluar el efecto que este incumplimiento pueda tener sobre la opinión que vaya a dar él de los estados financieros, ya que no pudo obtener suficiente evidencia. El auditor va a evaluar las implicaciones de un incumplimiento sobre otros aspectos de la auditoría. En este caso son dos aspectos muy importantes, como la valoración de riesgo y las manifestaciones escritas que le vayan a proporcionar, ya que si la falta de evidencia de auditoría sobre algún incumplimiento es material sobre los estados financieros, puede que la valoración de riesgos que el auditor haya hecho no sea la adecuada y posiblemente tenga que realizar una nueva valoración de riesgos. Y el otro sería sobre las manifestaciones escritas, ya que el auditor puede dudar de la fiabilidad de estas, ya que la persona o la dirección que le proporcionó estas manifestaciones no tenga la competencia y la integridad adecuada que él considera. Muchísimas gracias. Buen día, compañeros, yo les voy a hablar un poco acerca de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un posible incumplimiento. En la información sobre incumplimientos a los responsables del gobierno de la entidad, nos dice que salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección y por esto ya tengan conocimiento de cuestiones relativas a incumplimientos de disposiciones legales o reglamentarias, en este caso el auditor lo comunicará a los responsables del gobierno de la entidad, siempre que no se traten de cuestiones intrascendentes. Si el auditor tiene indicios de que la dirección o los responsables del gobierno de la entidad están implicados en el incumplimiento, en este caso el auditor lo comunicará a la autoridad superior de la entidad si existiera, como por ejemplo un comité de auditoría o un consejo supervisor. En la información sobre incumplimientos en el informe de auditoría sobre los estados financieros nos dice que si el auditor concluye que el incumplimiento identificado o del que tiene indicios tiene un efecto material sobre los estados financieros, en este caso el auditor expresará una opinión con salvedades o desfavorable sobre los estados financieros. En la información sobre un incumplimiento a las autoridades reguladoras y de supervisión, nos dice que si el auditor identifica o tiene indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias, en este caso el auditor determinará si tiene la responsabilidad de comunicar ese incumplimiento o el indicio a partes ajenas a la entidad. Nos dice que el deber del auditor de mantener la confidencialidad de la información del cliente puede impedirle en este caso informar a una parte ajena de la entidad. Sin embargo, las responsabilidades legales del auditor varían según la jurisdicción y en algunas circunstancias ese deber de confidencialidad puede ser invalidado por la ley o por algunos tribunales de justicia. Y en la documentación, en este caso, el auditor hará constar toda la documentación de auditoría de los incumplimientos identificados o de la existencia de indicios y también de los resultados de las discusiones que ha tenido con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad o con partes ajenas a la entidad. Y en este caso incluirá copias de registros o de documentos y actas de discusiones con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad o partes ajenas a la entidad. Esta ha sido nuestra exposición. Gracias.